Vamos a continuar con la siguiente exposición y esta está a cargo del ingeniero Luis García Arroyo. Él tiene el tema de su conferencia es Nuevas tecnologías en mezclas para cualquier tipo de hormigón. Luis García Arroyo es ingeniero mecánico de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es máster en dirección de proyectos de EALDE Business School. Actualmente es gerente regional y soporte técnico para Latinoamérica en Siemens. Adelante, Luis García. Muy buenas tardes a todos. Como primer punto quiero agradecer la invitación por parte de ILIEVA a compartir un poco del conocimiento que tenemos en la tecnología del hormigón, del mezclado del hormigón. Gracias también a IPESA por coordinar toda la gestión y mi visita al país. Como comentaba el ingeniero, actualmente estoy trabajando en Siemens como gerente regional para Latinoamérica. Para los que no conocen, Siemens es una empresa que lleva más de 60 años trabajando en la fabricación de plantas de premezclado central. Se ha caracterizado por la innovación y el desarrollo de tecnología que ha implementado en sus plantas y que nos ha dado la oportunidad de trabajar en proyectos tan importantes como la ampliación del Canal de Panamá, Torres Petronas, Metro de Londres, Metro de Quito y muchos más. Y hoy vengo a presentarles un poco sobre la nueva tecnología de mezclado para el hormigón y los beneficios que tenemos como productores y los beneficios que podemos obtener en la construcción de carreteras. Quisiera iniciar con una pregunta que me hicieron o que yo hice en mi primera semana de capacitación en Siemens, que fue hace 3 años. Me tocó estar una semana y media en el departamento de ingeniería y ellos tenían un concepto que se llamaba innovación eficiente. Para mí realmente era, hasta el momento, simplemente innovación o tecnología la que se aplicaba a plantas o a maquinaria, pero ellos desarrollaron un concepto de innovación eficiente. Me comentaba el gerente general, el gerente de ingeniería, que ellos desarrollaron este concepto a partir de que revisaron todas las innovaciones y todas las tecnologías que habían implementado en plantas anteriores y sí, solucionaban alguna necesidad, daban alguna mejora en la producción, pero un porcentaje de estas innovaciones realmente aumentaban la complejidad de operación o aumentaban el mantenimiento, necesitaban operadores un poco más capacitados, obviamente que aumentaban nuestros costos de operaciones, y al cliente realmente no era innovación para mí integral, era una innovación que solucionaba un tema, pero muchas veces complicaba la operación y muchos temas más, y requería más gastos, más costos, y al final al cliente no era tan atractivo, ¿no? A partir de este análisis, ellos tomaron 4 pilares para desarrollar la innovación eficiente. Primero, toda innovación debería de tener un bajo costo de mantenimiento. ¿Por qué? Un alto costo de mantenimiento siempre se refleja en costos. Una alta productividad para la planta. Ninguna innovación que baja la productividad de nuestra planta va a ser una buena innovación para nuestros clientes. Calidad del producto. Obviamente debemos mantener un rango de calidad de producto, no importando qué tecnología y qué innovación deberíamos implementar, y mejorar el proceso operativo. ¿Esto por qué? Como les comentaba, algunas tecnologías complican un poco más la operación, necesitan una herramienta más especializada o una capacitación muy específica para el técnico, el operador. A partir de esta innovación eficiente, Siemens ha desarrollado a través de los años tecnologías y softwares para el mejoramiento de las plantas, ¿no? Para su mejor productividad. Okay. Tecnologías eficientes del mezclado de hormigón. Ahora vamos a entrar de lleno al mezclado del hormigón. De primero quiero hablarles de lo que podemos encontrar en el mercado
que actualmente nos ofrece el mercado para la mezcla de hormigón, y básicamente está dividido en dos partes o en dos plantas. Una que es una planta dosificadora o de mezclado en seco, que básicamente es, le voy a explicar un poco cómo funciona la planta. La planta tiene un barco de agregados que pesa, la arena pesa los agregados, por medio de una banda transportadora hace ingresar los agregados en el trompo del mezclador. Luego tenemos una báscula de cemento que también pesa la cantidad necesaria de cemento para realizar el hormigón, y el aditivo y el agua van ingresando por caudalímetros. Básicamente esta planta, el mezclado de hormigón o la producción de hormigón la hace el trompo o el camión mezclador, como muchas veces lo conocen. Los beneficios la parte buena de esta planta es que los costos iniciales son bajos y los costos de operación también son bajos. Por otra parte, tenemos la segundo tipo de planta, que es la planta de premezclado central o mezcla húmeda. Tiene el mismo concepto de dosificación de la planta dosificadora. Pesamos los agregados, pesamos la arena, los agregados, el aditivo, el agua y el cemento, pero estos son ingresados a un mezclador, generalmente un mezclador de doble eje, que prepara la mezcla del hormigón y despacha luego al trompo o al camión mezclador. Este es un paso previo que me permite a mí controlar mejor las condiciones de despacho del hormigón. Básicamente la diferencia entre las dos plantas es que una no tenemos mezclador y otra tenemos un mezclador. Pero hay beneficios que son difíciles a veces de observar si no conocemos bien el funcionamiento de la planta. Actualmente en Latinoamérica hay una tendencia de cambiar de planta dosificadora a planta de premezclado central por los beneficios que nos provee en cuestiones de calidad y operación. Inclusive muchos de los contratos en sus reglones piden que la producción del hormigón sea a través de plantas de premezclado central, algo que años atrás no aparecía. ¿Por qué? Los beneficios, ahora podemos ver un poco de los beneficios que nos da este tipo de planta. El premezclado central produce una mezcla más homogénea, porque debido a sus paletas y al movimiento de las paletas, provoca una turbulencia mayor que me permite homogenizar más y mejor mi mezcla. Al tener una mejor mezcla y tener más turbulencia, la formación de grumos de cemento es menor. Está comprobado que la utilización de mezclador podemos utilizar mayor porcentaje del cemento dosificado dentro de la mezcla. Eso quiere decir que cuando el mezclador a través de sus paletas hace la mezcla, rompe esos grumos y nos permite utilizar más porcentaje de cemento en la mezcla, que se traduce en una resistencia mayor con la misma cantidad de cemento que se utilizó en una dosificadora. Ese es uno de los beneficios mayores, el principal beneficio de utilizar una mezcladora. El segundo, que tenemos un menor desgaste en el camión mezclador. Esto quiere decir que cuando usamos una dosificadora, los agregados, la arena y el cemento entran dentro del trompo del mezclador secos. Sabemos que los agregados son bastante abrasivos, entonces dañan o desgastan todas las paletas internas y el recubrimiento interno del trompo, provocando mayor costo de mantenimiento de nuestra flota de equipos. A través del mezclador nosotros estamos entregando un hormigón listo que va a provocar menos desgaste dentro de nuestro trompo y dentro de nuestro mezclador.
reduciendo también obviamente el costo de mantenimiento de los equipos. Mayor eficiencia energética. Para producir 1 metro cúbico necesitamos 33 kilowatts proveídos por un motor eléctrico. Comparando con una planta dosificadora que tenemos un motor de 350 HP alimentando nuestro sistema hidráulico, obviamente el consumo energético es menor si utilizamos la energía eléctrica. Sabemos que en la mayoría de países de Latinoamérica el costo de energía eléctrica es menor que el combustible, entonces vamos a tener ahorros considerables en nuestras operaciones, reduciendo el consumo de combustible en los camiones. Menor consumo de cemento del mezclado. Como les comenté al principio, la violencia y la turbulencia provocada por las paletas dentro del mezclador me da la oportunidad de romper esos grumos o esos grumos formados cuando entra el cemento y entra en contacto con el agua. Esos grumos al final, si no son deshechos o rotos adecuadamente, dentro hay una cantidad de cemento que no está reaccionando con el agua y no le está proporcionando las características, no está aportando a las características del hormigón. Sabemos que el cemento es el 30% del costo del hormigón, 40% del costo del hormigón. O sea que si tenemos una reducción, un aumento de efectividad de uso, vamos a tener un ahorro en nuestra operación. Y también nos ayuda en el control de calidad. A diferencia de una dosificadora, nosotros tenemos 15 camiones con 15 operadores, supongamos que tenemos 15 camiones de nuestra flotilla de producción, con 15 operadores que están manejando la mezcla según a lo que ellos consideran. Podemos trabajar mucho en la capacitación, en el control, pero esa variable siempre nos va a afectar en la calidad. Hay muchas empresas que dicen, ¿por qué un camión viene con una consistencia y el siguiente camión cambia la consistencia? Puede ser que el factor humano y el factor camión diferente al otro es el que nos está afectando en esa variación de calidad. En cambio, con el premezclado central, pues tenemos un operador y tenemos un mezclador que nos está haciendo la mezcla de todo nuestro día. Eso ayuda mucho al control de calidad y para promover una mezcla homogénea en total, ¿no? En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de mezcladores. Los más comunes y utilizados son los mezcladores de doble eje. Como primer mezclador podemos encontrar un mezclador continuo. Este mezclador continuo de doble eje funciona ingresando el material en la parte posterior y mientras avanza a lo largo del mezclador va produciendo la mezcla del hormigón hasta que llega al final, lo transporta hasta el final y es despachado. Este es un mezclador continuo, se mide por flujo, no por capacidad volumétrica. Podemos encontrarlos desde 150 hasta 300 metros cúbicos hora. El segundo mezclador más comercial es el mezclador de doble eje que la mayoría de ustedes conoce y ha trabajado. A diferencia del mezclador continuo, todos los elementos entran dentro del mezclador. El mezclador está cerrado por un tiempo determinado por calidad o por el operador. Este mezclador mezcla el hormigón y produce el hormigón hasta que las condiciones del hormigón sean las deseadas y puede ser despachado. Luego tenemos el planetario, que con un movimiento orbital de sus paletas hace el mezclado del hormigón. Este también trabaja por batch. Este es más común, utilizado más comúnmente en plantas de premoldeado por la calidad de mezcla que produce.
y podemos encontrarlos de 1.25 metros cúbicos hasta 3 metros cúbicos. El coloidal, mezclador coloidal, es un mezclador con una aplicación muy específica para la mezcla del grout, que se utiliza en la fabricación de túneles. Sabemos que la tuneladora va excavando la cavidad, va excavando la roca y va colocando las dovelas. Y hay un espacio que queda entre la cavidad excavada y la dovela. Ese espacio se rellena con grout. Y este mezclador coloidal es específicamente diseñado para mezclar este grout. Trabaja a 2.400 revoluciones por minuto. Hace una mezcla muy violenta, porque al final el grout es de las densidades del cemento. Y es complicado mezclarlo adecuadamente. Ese es el mezclador coloidal. Ahora que ya vimos y conocemos un poco de los mezcladores que comercialmente podemos adquirir, es importante saber qué criterios debo tener para seleccionar el mejor mezclador para mi aplicación. Una mala selección puedo tener costos de mantenimiento mayor o un rendimiento no deseado. Puede ser que un mezclador está diseñado para 80 metros, pero lo estoy utilizando en una aplicación a la que no es su mejor desempeño y lo estoy reduciendo hasta 40 metros o 30 metros cúbicos hora. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los criterios y los trabajos más adecuados para su uso. El mezclador continuo, como les comentaba, tiene un tiempo de mezcla definido que me lo va a dar el tiempo que recorre los agregados desde el inicio en la parte posterior, y mientras va avanzando y mezclándose, el tiempo de mezclado está definido por ese recorrido, de la parte posterior a la parte inferior, perdón, de la parte de enfrente. Generalmente el tiempo de mezclado en mezcladores continuos está entre 8 y 10 segundos. Trabaja muy bien con mezclas como base estabilizada con cemento, que tiene un bajo porcentaje de cemento y un bajo porcentaje de humedad. Si nosotros queremos hacer hormigón convencional hidráulico con este tipo de mezcladores, pues va a ser muy complicado porque no vamos a poderle darle el mezclado adecuado para producirlo. Y es muy utilizado para producir RCC, base estabilizada con cemento, en proyectos de carretera. Es muy utilizado. ¿Por qué? Porque tenemos alta producción. Si tenemos un proyecto de 100 kilómetros, producir la base cementada con un mezclador por batch va a ser muy lento y va a haber un desgaste mayor de la máquina. Si utilizamos un mezclador continuo, nos va a permitir entregar desde 250 toneladas hora hasta 500 toneladas hora, que es un buen número para nuestra producción. También se puede utilizar en reciclaje de concreto de carreteras, estabilización de suelos y tratamiento de suelos contaminados, y específicamente en la minería para el backfill y el CRF para el concrete rockfill. Luego continuamos con el mezclador por batch. Este mezclador por batch, como les comentaba, produce batch de su capacidad. Es muy utilizado en la industria. Es el mezclador más utilizado en la industria para producir hormigón convencional. Podemos producir un hormigón de bajo revenimiento. Ustedes que están en la industria de las carreteras, de la fabricación de carreteras, saben que si van a utilizar una SP65, SP500, necesitan un hormigón con bajo rendimiento, ¿no? Entre 2 a 4 pulgadas, que es difícil producirlo con una planta dosificadora. Un mezclador nos da la oportunidad de producirlo adecuadamente y despacharlo sin ningún problema en camiones volquetes o de volteo. Y también nos permite, tiene la flexibilidad, tiene la capacidad de trabajar revenimientos cero y hormigón autocompactante también. O sea que teniendo un mezclador de doble eje podemos
cubrir un gran rango de tipos de hormigón para la industria. El mezclador planetario algunas veces se ofrece para aplicaciones como carreteras. Muchas personas, muchos clientes que nosotros hemos atendido han comprado un mezclador planetario para producir hormigón para carreteras. La característica de este mezclador es que produce una mezcla muy homogénea, de mejor calidad que un mezclador de doble eje, pero su producción horaria es baja. ¿Perdón? Yo le puedo decir metro cúbico hora. Ajá, trabajan los de un metro cúbico hora, un metro cúbico de capacidad, producen 30, 50 metros cúbicos hora, comparando con uno de doble eje que puede llegar a producir 60 metros cúbicos hora. El por qué es tan lento, se podría decir que tiene una producción menor, es porque la descarga del hormigón es mucho más lenta. En el doble eje tenemos la compuerta en la parte de abajo que nos ayuda la gravedad a descargarlo. En el planetario es un fondo plano con una compuerta o un agujero donde vamos a despacharlo. Entonces, las mismas paletas tienen que llevar todo el hormigón hacia la compuerta. Entonces, puede ser entre un 20 y un 30% más lento la producción de un metro cúbico en un planetario que en un doble eje. Entonces, esa es una desventaja no una desventaja, es una característica del mezclador planetario, pero la gran ventaja, y es utilizado mucho en fábricas de premoldeado. ¿Por qué? Porque la homogenización de la mezcla es mucho mayor que un doble eje. Entonces, si vamos a utilizar piezas de premoldeado con color, el indicado es un mezclador planetario. Ahora seguimos un poco tocando los temas de innovación y eficiencia que hemos desarrollado en la empresa Siemens. Como les comentaba, los 4 pilares que han desarrollado en su concepto de innovación eficiente nos han llevado a analizar o hacer una reingeniería del mezclador de doble eje, que es el producto más vendido por la empresa y el que menos modificaciones había sufrido y menos innovaciones había sufrido a lo largo de su historia. Se decidió hace 2 años y medio, 3 años, a hacer una reingeniería del mezclador para buscar, como les comentaba, los 4 pilares, ¿no?, de la innovación eficiente: bajo mantenimiento, bajo costo, mejoramiento del proceso y la parte de mejora de la calidad. Surgieron varias ideas y al final se decidió implementar 2 cambios importantes en el mezclador. El primero es que anteriormente el mezclador estándar, la transmisión de la fuerza de los motores hacia las cajas se hacía por fajas o por bandas, no sé cómo le dicen aquí, fajas, bandas. Obviamente sabemos que ahí tenemos una pérdida de energía. Se coordinó un trabajo conjunto con nuestro proveedor de cajas reductoras, encontrar un equipo que pudiéramos acoplar a los ejes de mezclado. No se había hecho antes esto porque no encontrábamos una caja reductora que soportara los movimientos provocados por la deflexión del eje, que son naturales, que son inevitables. No sabemos si es un eje, tiene alguna deflexión después de la operación, y esos movimientos que pueden variar hasta de 4 o 5 milímetros, las otras cajas no las soportaban y se dañaban rápidamente. También se diseñó un sistema diferente de sincronización entre las 2 cajas, porque debemos sincronizar el movimiento rotatorio de los dos ejes.
Si no tenemos interferencia entre las paletas y se quiebran o se dañan el mezclador. Se tuvo que trabajar entonces en el diseño de una caja reductora que soportara esos movimientos y el eje sincronizador también. Se logró con el trabajo conjunto de nuestro proveedor de cajas reductoras y obtuvimos los siguientes resultados. Sin fajas tuvimos una reducción del 5% del consumo energético y una reducción también del mantenimiento. Es obvio, ya no tenemos fajas, ya no tenemos que estar tensándolas, ya no tenemos que estar cambiándolas, sino está directo al eje la caja. Y la otra innovación en la que se trabajó fueron los nuevos diseños, la nueva geometría de las paletas. Como les comentaba, este mezclador fue diseñado en los años 70 y desde los años 70 había variado muy poco, por lo que se enfocó el estudio para mejorar la geometría de las paletas. Las nuevas paletas son las que ven en la fotografía, es un cambio geométrico importante. Vamos a ver una comparación posterior en las siguientes slides. Se hizo una colaboración con la Universidad de Milán para que ellos pudieran estudiar cuál era la forma geométrica más adecuada para producir la mayor turbulencia o la mezcla más violenta, se podría decir, para mantener la eficiencia de nuestro mezclado, reducir el torque de los motores, o sea que la resistencia fuera menor al movimiento dentro del hormigón, y un mantenimiento menor al que teníamos. A partir de esas premisas, la Universidad de Milán diseñó esta paleta, con la que redujo en 5% también el consumo energético, ya que utiliza menos torque para su movimiento. Y aumentó, según las pruebas, aumentó un 7% la resistencia en el concreto, gracias a una mejora de dispersión del cemento en la mezcla. Ya el doble eje producía una utilización más eficiente del cemento. Con estos cambios en la forma geométrica, promueve más y aumenta el 7% de la resistencia con la misma cantidad de cemento dosificado. También por su forma y el anclaje al brazo, tenemos un menor mantenimiento. La forma también promueve menos incrustaciones, o sea que vamos a tener menos limpieza del mezclador en el proceso de fabricación. Estas son las pruebas que se hicieron. Como les comentamos, sumando el 5% de la reducción de la caja, de la reducción del consumo energético por el acople a la caja al eje, el 5% de la reducción por la forma, subimos un 10%, y esta gráfica nos muestra el consumo energético desde la entrada de los agregados y la entrada del cemento del mezclador, que es el pico de energía más alto. ¿Por qué? Porque tenemos todo seco y es el punto donde más esfuerzo hace el mezclador para mezclar. Como podemos ver, el punto más alto del mezclador convencional de paletas llegaba hasta 43 kilowatts, y con las modificaciones en la versión Rhino, que es el nombre que se designó este mezclador, podemos llegar hasta 39. Aquí les muestro un poco la configuración y las simulaciones que se hicieron en el departamento de ingeniería para corroborar estos datos. Este es el mezclador estándar, la versión estándar. Como fue poco modificable en el tiempo, y esta es la versión Rhino, la nueva versión. Pueden observar la geometría diferente en las paletas. También el ángulo de ataque fue cambiado para aumentar la turbulencia en el mezclado y combinarlo con la reducción del torque o la fuerza que se necesitaba para realizar el movimiento. También se agregó una paleta extra en los dos extremos contrarios al eje. Esta paleta extra nos permite
promover o ayudar más al recirculamiento de la mezcla. Eso lo vamos a ver en la animación. Esta es la versión estándar. Es una simulación de 30 segundos de mezcla del hormigón. Como podemos ver, es una mezcla muy violenta comparada con una mezcla de un trompo de un mixer, de un camión mezclador. Y esta es la animación con las nuevas características del mezclador. Entra y, como pueden ver, es una mezcla mucho más violenta que la del mezclador estándar. Y la segunda paleta en los extremos del eje me promueve más, ayuda más a la recirculación de todo el hormigón dentro del mezclador. Esta es una prueba muy buena que podemos ver. Fue el mismo tiempo de mezcla, pero pueden observar que en el segundo mezclador, en el Rhino, el hormigón está mejor distribuido a lo largo del mezclador. Eso quiere decir que estamos mezclando mejor y más eficiente el hormigón dentro de los mezcladores. Y para finalizar, quiero comentarles algunos proyectos que hemos participado a lo largo de nuestra historia. Hay muchísimos, pero seleccioné un poco más los involucrados en pavimento y construcción de carreteras. En el 2010 se construyó la pista del aeropuerto de Olbia, Italia, con una planta MMX 500 con 120 metros cúbicos por hora de producción. Se utilizó una SP para la colocación, 250 metros cúbicos de hormigón en ese proyecto. En el 2010 también se utilizó en Serbia, se fabricó la pista Niš-Dimitrovgrad, algo complicada la pronunciación, pero ahí se fabricó la base estabilizada con cemento. Se utilizó una planta Flow Betón 500 con un mezclador continuo. En la parte de arriba podemos ver la báscula decreciente que dosifica el cemento, y la colocación con una Fegele 2100, ¿no? En el 2015, esta es una planta Eagle 4000, también de 100 metros cúbicos hora. Se construyó el estacionamiento de la pista del aeropuerto militar, 150 metros cúbicos de hormigón. Actualmente, en el 2019, se inició con OSI, el proyecto Nova BR, en Belém, Brasil, que es el proyecto más grande de rehabilitación en el norte de Brasil. Van a ser 12 kilómetros de 6 carriles por lado, y va a ser la rehabilitación de todos los carriles actuales y la construcción del nuevo. Vamos a utilizar una planta Flow Betón 500 que tuvieron almacenada por 5 años y ahora la están ensamblando de nuevo. Hace 2 meses estuvimos haciendo las pruebas. Están utilizando un material, por la deficiencia de material o por no encontrar el material adecuado, están usando un material muy arcilloso, como pueden ver en la fotografía. Igual la planta está mezclando muy bien y estabilizando el cemento, la base de una forma muy adecuada. Del 2016 al 2018 se fabricaron con la constructora MECO la carretera NIC 71 de 100 kilómetros de largo a 4 carriles, y la carretera NIC 7 de 80 kilómetros de largo, es así, solo 2 carriles. Se utilizaron 2 plantas. En la carretera NIC 71 se utilizó una Wet Betón 320 con un mezclador de 8 metros cúbicos con producción de 300 metros cúbicos hora. La colocación se hizo con una SP 500 y fue en condiciones muy extremas, porque era una carretera completamente nueva, o sea que tuvieron que cortar la selva
y los recursos sabemos que en ese tipo de proyectos son limitados y la lluvia también es algo complicado. Y la segunda, la NIC 7, sí se hizo con una planta un poco más pequeña, con una 2500, que tenemos una producción alrededor de 70 metros cúbicos hora. Bueno, muchas gracias por su atención y por su tiempo.